Vamos de inmediato con nuestro primer debate esta noche, formulando de inmediato la pregunta a la que invitamos a ustedes, a los televidentes y tuiteros, a que respondan a través de las cuentas que aparecen en sus pantallas. ¿Usted cree que Nicolás Maduro impondrá sus intereses políticos en la Cumbre de las Américas por encima de los temas ya pactados en la agenda para la reunión? Contradicciones en la Casa Blanca. El gobierno americano dijo que Venezuela no representa una amenaza para su seguridad nacional, bajando de tono a sus palabras poco antes de iniciar la Cumbre de las Américas en Panamá. Washington aseguró que tuvo que utilizar este tipo de calificativos para tomar acciones contra funcionarios extranjeros. Sin embargo, algunos se preguntan si esto demuestra que Nicolás Maduro le ganó la batalla al presidente Barack Obama. ¿Cambio de postura de Estados Unidos? La Casa Blanca dijo este martes que ahora Venezuela no representa una amenaza para la Unión Americana. Venezuela no es y no será jamás una amenaza ni de Estados Unidos ni de ningún país del mundo, porque somos un pueblo noble, de paz. A pocas horas del inicio de la Cumbre de las Américas en Panamá, la nación norteamericana bajó el tono frente a Venezuela. El director de Comunicaciones Estratégicas en el Consejo Nacional de Seguridad, Ben Rhodes, explicó que la alusión a amenazas se hizo de manera protocolaria, ya que las leyes en Estados Unidos exigen el uso de este tipo de palabras para poder elaborar órdenes ejecutivas que permitan imponer sanciones a personas específicas en otros países. No creemos que Venezuela es una amenaza para nuestra seguridad nacional, pero es en el marco en el que se plantean estas medidas en Estados Unidos y tenemos muchas en diferentes partes del mundo. Esto no es en contra del gobierno de Venezuela en general, ni representa un cambio dramático. Lo que se determinó fue que algunos individuos habían violado los derechos humanos. Estas declaraciones se dieron en una conferencia de prensa en la que también participó Ricardo Zúñiga, asesor del presidente Barack Obama, para el hemisferio occidental en el Consejo Nacional de Seguridad. Ambos funcionarios recalcaron que Estados Unidos respalda el diálogo en Venezuela para solucionar la crisis que vive el país y que Washington seguirá apoyando los esfuerzos que vienen realizando los países de la región para acercar al oficialismo y a la oposición en la nación bolivariana. Ante este cambio de postura de la Unión Americana, hay quienes se preguntan si Nicolás Maduro le ganó la batalla a Barack Obama, ya que la campaña que levantó Maduro contra su homólogo estadounidense no solo quedó en Venezuela, sino que llegó hasta Panamá. En algunos diarios del país aparecieron en páginas completas la petición del gobierno chavista: Obama deroga el decreto ya, demostrando que el heredero del chavismo no tiene límites fronterizos para llevar su voz de protesta, así como tampoco límites económicos. Porque, ¿cuánto habrá pagado por esta publicidad? No es la primera vez que Maduro hace este tipo de acciones. Recordemos que en el pasado publicó una carta en el prestigioso diario estadounidense New York Times para asegurarle al pueblo estadounidense que Venezuela no era una amenaza. Y vamos a debatir este tema. Quiero saludar a nuestros 4 invitados esta noche. Ellos van a acompañar a lo largo de esta hora en el programa. Tendremos 2 segmentos. Vamos a analizar en esta primera parte de este programa, en este tema, este debate, y luego pasamos a otro tema. Quiero saludar a Patricia Dalmasi, periodista de La Voz de América, ancla del programa Foro Interamericano. Está con nosotros en nuestros estudios en Caracas Alfredo Jimeno, coordinador de Voluntad Popular en el estado Miranda. Nos acompaña también desde la capital venezolana Víctor Hugo Juárez, analista político internacional, y también le doy la bienvenida a Pedro Patiño, director de la Red Bolivariana, quien nos acompaña desde Valencia. Estos son nuestros 4 invitados en el programa el día de hoy. Una buena noche para todos. La misma pregunta, y antes de hacer la pregunta, conocer, o mejor, quiero volver a leer lo que ha dicho el director de Comunicaciones Estratégicas en el Consejo Nacional de Seguridad, el señor Ben Rhodes. Él ha explicado, y abro comillas, que la alusión a amenaza se hizo de manera protocolaria, ya que las leyes en Estados Unidos exigen el uso de este tipo de palabras para poder elaborar órdenes ejecutivas que permitan imponer sanciones a personas específicas en otros países. Eso lo que ha dicho el director de Comunicaciones Estratégicas en el Consejo Nacional de Seguridad en Estados Unidos. Con ese antecedente le doy las buenas noches a Patricia, agradeciéndole por estar una vez más en el programa y su opinión al respecto. Patricia, ¿hay un cambio en el giro, en el viraje que se estaba dando al tema con Venezuela?
Mira, yo no creo que sea un cambio. Yo creo que las sanciones a los 7 funcionarios y exfuncionarios venezolanos pues continúan ahí vigentes. Yo lo que creo, y cuando salió este lenguaje fue hartamente criticado, no tan solo por el gobierno de Venezuela, sino por muchos expertos y analistas aquí en Washington, en la ciudad capital, porque encontraban que el momento primero en que se hacía no era el adecuado y el lenguaje no era el adecuado. Sin embargo, salieron muchos análisis, muchos artículos, el que se explicaba justamente lo que explicó la Casa Blanca el día de ayer, y es que el lenguaje por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia, cuando se imponen sanciones como el congelamiento de cuentas bancarias, etcétera, y de visas, pues requiere eso, es una ley que remonta a los años 70. Entonces, eso se hizo, esa aclaración. Sin embargo, sí creo que el hecho de que la Casa Blanca escoja esta semana, antes de ir, o sea, días antes del presidente partir hacia su viaje a Jamaica y a Panamá, a la Cumbre de las Américas, es sumamente importante, calculado y clave para llevar un mensaje al hemisferio, a todos los presidentes latinoamericanos, que Estados Unidos realmente lo que está es por los derechos humanos y por la libertad en Venezuela. Víctor Hugo Juárez, una buena noche, gracias por acompañarnos. ¿Su posición es a favor, en contra de lo que se está planteando? ¿Usted sí cree que hay un giro en la posición de Estados Unidos o todo lo contrario? Esto siempre ha estado ahí, sino que hay muchas interpretaciones que nos llevaron quizás a ver las cosas desde otra óptica. Bueno, ante todo un cordial saludo y muy buenas noches a toda la audiencia de NTN 24, ¿no? Coincido con uno de los planteamientos establecidos en el debate, vinculado a que evidentemente se está planteando un giro, o pudiera estarse planteando un giro en el discurso por parte de la administración Obama con respecto a Venezuela. Pero el punto que difiero en este espacio con la colega analista que habló anteriormente, considero que la razón principal se debe al éxito y al impacto desde el punto de vista comunicacional y diplomático que ha tenido la campaña Obama deroga el decreto ya, donde ha manifestado la comunidad internacional a través de distintos foros internacionales, multilaterales, como la UNASUR, el G77 más China, la CELAC y otros bloques, también el de Petrocaribe y el ALBA TSP, han manifestado su apoyo rotundo a Venezuela y de rechazo categórico en contra de este decreto que se está planteando inicialmente por un cambio, o el gobierno de los Estados Unidos alega una interpretación o una mala interpretación de términos administrativos. No creo cuando de forma unilateral uno de los principales países de influencia a nivel internacional, como lo es Estados Unidos, declara a un país independiente, como es el caso de Venezuela, una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad y la nacional y la política exterior estadounidense. No creo que sea una mala interpretación administrativa. Esto tiene un sentido, y la presencia hoy del consejero del Departamento de Estado aquí en Caracas, que se acaba de reunir hace pocas horas con la canciller Delcy Rodríguez, es muestra de ello, sí, es muestra del impacto que ha tenido desde el punto de vista comunicacional la campaña Obama deroga el decreto ya, y todo el impacto que va a tener, cómo va a quedar Estados Unidos en el escenario multilateral, en la plenaria de los presidentes, de los jefas y jefes de Estado que se van a reunir en los próximos días en Panamá. Permítame, Víctor Hugo, porque creo que el punto que usted está poniendo, que es el de Thomas Shannon, el señor Thomas Shannon, que se encuentra usted como lo está planteando precisamente, eso también lo quiero analizar con todos los invitados esta noche, porque ahí hay muchas interpretaciones también. Estamos a casi horas, a 1 o 2 días de que se encuentren posiblemente Obama y Maduro. ¿Qué hace el señor Shannon en Venezuela? ¿Qué fue a hacer? ¿Cuál es la misión? No hemos podido establecer. En el transcurso del día se han generado muchas interpretaciones. Yo les voy a proponer que ese tema también lo toquemos más adelante, pero también quiero aprovechar algo que usted está planteando para ir de inmediato con Alfredo Jimeno, y es preguntarle a Alfredo lo que dice Víctor Hugo en el sentido de que se tuvo éxito, sí o no, tuvo éxito esa campaña de diplomática de despliegue internacional que hizo Nicolás Maduro con el hashtag Obama deroga el decreto ya.
Bienvenido, Alfredo. Sí, Jesús, muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos escuchan a través del canal de las Américas. Yo no coincido en el tema de que haya un viraje o un cambio de rumbo con respecto a la política internacional de Estados Unidos. Lo que sí podemos estar todos de acuerdo es que hay una bajada de tono, vamos a llamarlo así, con respecto a lo que llamó el gobierno de los Estados Unidos una amenaza, o lo que representa Venezuela para ellos. Que esa política internacional haya surtido efecto o no, lo veremos en la cumbre. Yo creo que todavía es prematuro emitir un juicio de valor con respecto a eso. En mi opinión personal, yo creo que 1, 2, 3 o los millones de firmas que supuestamente el gobierno venezolano recogió, y hay que ver cómo las recogió, quisiera hacer un paréntesis ahí, la recogió amenazando a los funcionarios públicos del gobierno para que firmaran so pena de que les quitaran parte de su salario o no tuviesen un beneficio alimentario. A muchas personas que iban a hacer sus colas para comprar los enseres básicos para subsistir, pues les pedían que firmaran primero. Y así, 1000 ejemplos que no quiero detenerme en muchos ahí, pero que está bueno que lo tengamos en el debate. En todo caso, yo lo que creo es que esto no es un viraje en la política internacional de los Estados Unidos con respecto a Venezuela, sino que previo a la cumbre de las Américas, donde sin duda se va a dar un debate muy interesante, que yo calificaría hasta de histórico, incluyendo el debate sobre la realidad y la apertura que ha tenido el gobierno cubano también con el tema americano, cosa que desmonta también al padre ideológico de la revolución bolivariana. Para muchos, los hermanos Castro son los padres ideológicos de la misma. También ahí habría un contrasentido, en la medida que ese gobierno cubano se abre a los intereses de los americanos, y hoy, pues, ciertamente el gobierno americano puso una amenaza o señaló de amenaza a Venezuela. Yo creo que se están bajando las aguas. Yo creo que lo que no se quiere, desde mi punto de vista, es que se enturbie demasiado el debate y se polarice, sino que más bien haya un debate enriquecedor en esta cumbre, y que más allá de las firmas, el número que sean, o la política, que también tenemos que ver mucho la dependencia que ha habido históricamente a través de la petrochequera, como llamamos nosotros, los intereses que han surtido en otros países el hecho de intercambiar petróleo por bienes o petróleo incluso por seres humanos. Nosotros tenemos un convenio con Cuba donde mandamos 200.000 barriles de petróleo todos los días, y ellos nos mandan entrenadores deportivos. Entonces, todos esos intereses juegan un papel muy importante previo a esta cumbre, pero creo que es parte del debate y lo vamos a ver en los próximos minutos. Muy bien, Pedro, tengo pendiente a Pedro Patiño, director de la Red Bolivariana, analista político. Bienvenido al programa, Pedro, sus impresiones. Buenas noches, Jesús, gracias por la invitación. Fíjate lo siguiente, tenemos que hacer un poco de historia para ver el contexto definitivo de esto, ¿no? Estados Unidos ve a Venezuela como un manjar, una fruta apetecible. ¿Por qué? Por el petróleo, el petróleo, hermano. ¿Qué pasó hace unos años atrás cuando llegó un primer ministro de Israel a Uruguay? Llamó a Venezuela Estado forajido. Un primer ministro de Israel socio y amigo muy cercano a Estados Unidos. Inmediatamente en Miami hubo una campaña mediática donde lograron la expulsión de la cónsul de Miami en Florida. ¿Ok? Tuvo que el presidente Hugo Chávez cerrar momentáneamente el consulado en Miami. Nos vamos un poco más atrás. Golpe de Estado en el año 2002. La embajada norteamericana estuvo en primera fila aupando ese golpe de Estado. La CIA, Departamento de Estado, los halcones del Pentágono. La embajada norteamericana en Caracas también estuvo muy activa cuando ese golpe de Estado. ¿Qué sucede ahora? La economía norteamericana está de capa caída, aunque las agencias internacionales quieren ocultar esa situación. Detrás de todo esto, Jesús, está el petróleo nuestro, las mayores reservas probadas que hay en el mundo. Lo del presidente Obama no es ningún giro. En el ajedrez político internacional no se hacen giros, se hacen jugadas o enroques. Yo creo que el presidente Obama o sus asesores de la Casa Blanca fue un enroque en vista de la gran apoyo internacional que ha tenido el país, de entes internacionales, de organismos internacionales, de países internacionales, ¿verdad?, contra el decreto Obama. Sí. ¿Qué es lo que busca el decreto Obama? Más desestabilización. No busca, digamos, sancionar a esos 7 funcionarios venezolanos que no tienen ni $1 centavo en cuentas en Estados Unidos. Eso es falso. No tienen $1 centavo
y no manejan visa y no han ido nunca a Estados Unidos. Es decir, detrás de todo esto lo que hay es el petróleo, y el que no lo quiera entender así debe consultar la historia y ver qué pasos ha dado Estados Unidos para ubicar las reservas mayores del mundo para tenerlas a su disposición.